pues vamos a entrar ya de lleno, si nos lo permite, a los temas del día. Y bueno, vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Energía de la CONCAMIN. ¿Por qué? Porque en medio de altas temperaturas, los industriales se enfrentan a una doble amenaza: el déficit de inversión en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica por parte del gobierno, y por el otro lado el aumento de hasta 8% en la demanda energética. Saludamos con mucho gusto a Régulo Salinas. ¿Cómo está, Régulo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. También te saluda A tus Rogelio Varela. órdenes. ¿Qué Saludos, tal, Regulo. Rogelio? Buenas tardes. ¿Cómo les está afectando pues esta combinación de factores, las altas temperaturas, pues la ausencia de inversiones en la infraestructura y el aumento en la demanda? Mira, ha sido una combinación pues de los tres factores que mencionas. Yo quizá quisiera explicar cómo se originó esto y los aprendizajes que hemos visto. Este, puedes, Podemos separar el suministro de electricidad en tres partes. Una es la generación, o sea, las centrales de generación que producen la electricidad. La segunda es la transmisión, que llevan la electricidad de donde se genera a los centros de consumo, y luego la red general de distribución, que es la que lleva ya a los negocios, a las fábricas, a los hogares, la electricidad. Entonces, el primer aprendizaje en la primera parte de generación es que oficialmente se ha estado manejando que la capacidad de generación es de 89,000 watts, que a nosotros siempre nos ha parecido un número muy alto porque las plantas de CFE tienen en promedio una antigüedad superior a los 40 años y sabemos que no pueden producir lo que dicen. Y creo que quedó en evidencia estas últimas 2 semanas, donde con un consumo de 53,000 megawatts se tuvo que declarar una alerta operativa porque el margen de reserva en el sistema eléctrico nacional era pequeño, menos del 6%. Entonces, si le dieras el 6%, te dice que la capacidad real es 56 y no 53, y no 89, que es lo que nos dice CFE. Entonces, creo que esa es la primera alerta, donde estamos con una capacidad de generación, sí, sin problemas de abasto ahorita, pero ya no tiene mucho margen de reserva para el futuro. La segunda parte es la transmisión, que es llevar la electricidad donde se genera a los centros de consumo. Y esa no tenemos información de que hubiera habido problemas. A pesar de que se ha invertido poco, cuando menos en esta ocasión no se generaron problemas. Entonces, donde se concentraron las afectaciones fue en fallas en la red general de distribución, que es la que lleva la electricidad ahí de una vez que la bajan de los altos voltajes a los centros de consumo. Y ahí es donde se presentaron muchos apagones. Algunos apagones cortos, otros corto me refiero a 5 minutos, otro de varias horas, y en algunas zonas del país incluso de varios días. Y esto se debe a que no ha habido inversiones o inversiones suficientes en la red general de distribución. No sé si con eso más o menos les da una idea de cómo Sí, se parte el pastel. claro, por supuesto, Regulo. Y todo este contexto que nos mencionas, ¿cómo se reflejó también en las tarifas que están aplicando para el sector industrial? Mira, las tarifas ahorita tenemos, yo creo que pues yo no sé llamarle desgracia, quizá nomás para que tengas como referencia, el promedio de las tarifas industriales y comerciales en el país será más o menos entre 70 y 90% más altas que las que rigen en Estados Unidos. Y si las comparas con las que rigen las tarifas industriales de Texas, promedio son prácticamente el doble. Entonces, esto ha sido una combinación pues de altos costos de generación y también un tipo de cambio que se ha venido fortaleciendo. Entonces, llevamos ya muchos meses con incrementos continuos en las tarifas
que de alguna manera afectan ahí la competitividad de la planta productiva. La otra afectación es que estas interrupciones, llámalas cortas de minutos o de horas, en realidad el efecto es mucho mayor porque, dado lo automatizado que son muchos de los equipos ahora, el que se desconecte 5 minutos lo que implica es que reiniciarlos probablemente tome un par de horas, porque tienes que ir haciendo de parte por parte el arranque de los equipos. Entonces, eso sumándole, pues sí tiene ahí un efecto importante. Por sectores industriales, ¿cuáles serían las actividades pues más afectadas con esta combinación de estos tres factores? Yo te diría que son casi todos los sectores industriales, porque ya seas que la electricidad represente un alto porcentaje de tus costos o que no lo represente, el hecho de tener parada la planta, eso sí les afecta a todos. Entonces sí hubo una afectación ahí generalizada. Nosotros hicimos una encuesta, o CAINTRA Nuevo León hizo una encuesta de en las últimas semanas quiénes o qué porcentaje habían sido afectados con interrupciones en el suministro, y creo que el número fue alrededor del 60%. Entonces, como podrás ver, es un problema pues bastante amplio, y creo que se ha querido minimizar y creo que lo primero que se tiene que hacer es reconocer que tenemos un problema, porque pues si no se hace eso, menos se va a solucionar, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es ya en la práctica, Regulo, qué podría hacer la Comisión Federal de Electricidad a partir de que pues hay pronósticos de que pues la ola de calor regresa la próxima semana? Sí, mira, yo creo que, y qué bueno que sacas esto a relucir, porque parte de lo que se hizo fue un evento extraordinario, y realmente sí hizo un calor, sobre todo los días que duraron más, mucho más largo que lo que es típicamente el calor, pues yo no diría solo en el norte de México, sino en todo el país. Y en ese sentido, lo más probable es que se vuelva a presentar más adelante. Con esto del cambio climático, creo que no podemos descartar que más adelante va a seguir habiendo temporadas calientes. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Pues mayor inversión en la red de transmisión y la red general de distribución. Ahora, nomás por darles algunos números, es el último PRODECEN. PRODECEN es el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional. La Secretaría de Energía está obligada anualmente a hacer un plan de largo plazo del sector eléctrico, precisamente dado que las decisiones que tomes ahorita se tardan en implementarse, entonces hace un programa de los siguientes 15 años. El último en que se le dedicó mucho detalle al tema de transmisión y distribución fue el de 2018-2019. Y si comparas las inversiones que se han hecho en transmisión y distribución contra eso, nos hemos quedado cortos en más de 160,000 millones de pesos. Y eso da una idea de lo poco que se ha invertido. Y yo creo que CFE reconoce esa necesidad, porque si revisas los planes de negocios que anualmente publica CFE, el monto de inversión ya en un periodo de 5 o 6 años es muy similar a lo que tenía este PRODECEN de 2018. Lo que está ocurriendo es que no está pudiendo desarrollar ese plan de negocios, cuando menos en la parte de transmisión y distribución. Se está quedando con un subejercicio del orden del 80%. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año? Sí, asegurar el darle recursos a CFE para que invierta en transmisión y distribución, porque hay que recordar que esta es una actividad que quedó reservada para el Estado. Cuando la reforma energética 2013-2014, transmisión y distribución solo el Estado lo puede hacer, y el Estado delegó esa responsabilidad en CFE. Pues Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN,
te agradecemos mucho el pues compartir con nuestros amigos del auditorio estas reflexiones. No, muchas gracias ahí por la oportunidad de platicar con ustedes. Hasta pronto.